Mi nombre es Nuestro Nanamoli y voy a compartir una experiencia, concretamente una experiencia cercana a la muerte. En realidad, mi intención al compartirla con ustedes es, con suerte, traer un poco más de paz a sus vidas, tal y como me pasó a mí. A raíz de esa vivencia, obtuve una profunda sensación de paz y terminé viendo la vida como un tapiz que nunca antes había visto. Esta es la historia. Me encontraba en una fiesta en un lago, donde había un tobogán acuático. Normalmente no voy a fiestas en el lago. En ese momento, trabajaba como guía turístico de tirolina. Fue en 2020, en plena pandemia de COVID, y pasaba la mayor parte del tiempo en los árboles, alejado de todo lo que ocurría en el mundo. Me invitaron a una reunión con otros guías de rafting, cataratas y tirolina. Acababa de romper con mi prometida, así que estaba muy triste. Aunque estaba con mucha gente en el lago, el dolor en mi corazón era inmenso. Sentía mucho dolor y la echaba de menos. Solo habían pasado 3 meses desde la ruptura. Decidí nadar hasta el centro del lago y flotar de espaldas, con las orejas sumergidas bajo el agua, simplemente dejando que todo fluyera. Llevaba muchos años practicando la meditación, tal vez unos 7, especialmente la meditación Vipassana, y otras técnicas que había aprendido de los monjes en los monasterios. Hubo un momento, mientras flotaba estando en el agua, en el que entré en un estado de profunda paz. Era una meditación profunda y me sentí muy bien. Todo el peso emocional que arrastraba debido a la relación desapareció. En ese momento, comprendí la serenidad que puede encontrarse simplemente estando presente. Me di cuenta de que, pasara lo que pasara en el mundo o en mi vida, siempre podía estar en paz con el agua, con los árboles, y lo más importante, conmigo mismo. En ese momento, al centrarme completamente en el presente, los pensamientos sobre el pasado y las preocupaciones del futuro se desvanecieron. Fue una sensación muy agradable. Tuve un pequeño deseo, o quizás una pequeña plegaria, poder compartir esto con otras personas. Ahora veo ese deseo como una pequeña semilla que ha crecido y se ha convertido en un enorme tapiz que sigo tejiendo. Anoche estuve cosiendo, esta mañana también, y ahora estoy aquí hablando con ustedes. Pero no suelo hacer esto, lo que realmente suelo hacer es coser. Solo he hecho 2 entrevistas como esta, que suman unas 2 horas en total. En cambio, he pasado 4 años cosiendo, unas 10 horas al día, muchos días, lo que suma alrededor de 12,000 horas. Después de esa breve meditación en el agua, decidí unirme al grupo y socializar un poco, algo poco habitual en mí, ya que prefiero la soledad. Nadé hasta el muelle, donde había un viejo y destartalado tobogán de plástico azul, por el que se tiraba la gente. Pensé, debería unirme a la diversión. Subí las escaleras de aluminio, llegué a lo alto del tobogán y me tiré de cabeza. Fue maravilloso. Fue muy agradable. Salí disparado muy rápido por el tobogán, volando sobre el agua. Luego me zambullí y eché los brazos hacia atrás para sumergirme. Era un caluroso día de verano, así que el agua me pareció muy refrescante. Sin embargo, esa agradable sensación solo duró una fracción de segundo, porque enseguida toqué el fondo del lago. Lo que no sabía era que el agua solo tenía medio metro de profundidad. El cuello, la columna vertebral y la cabeza chocaron con la arena, y la cabeza se dobló hacia un lado. En ese momento no me di cuenta de que me había roto el cuello, pero así fue. El dolor era tan intenso que pensé que me había alcanzado un rayo. Me recorría todo el cuerpo. En ese momento, ocurrieron un par de cosas diferentes. Sentí que mi cabeza se hundía en las rocas y la arena en el fondo del lago, y tuve la extraña sensación de estar hundiéndome como una semilla recién plantada. Luego, de repente, me estremecí hacia atrás, y mi cuerpo comenzó a temblar de dolor bajo el agua. No podía respirar, y oí una voz dentro de mí que me dijo, «Más despacio». En ese momento, me di cuenta que algo iba realmente mal. Salí del agua y, al hacerlo,
Vi que solo me llegaba a las rodillas. A mi alrededor, flotando en el aire, había unos orbes de luz. Normalmente, cuando nos golpeamos la cabeza, vemos estrellas, pero en mi caso, esas estrellas se expandían hasta alcanzar el tamaño de pelotas de baloncesto. Parecía como si cada una tuviera una personalidad. Y todas se giraron hacia mí, como si estuvieran evaluando si necesitaba ayuda. Ahora, al reflexionar, creo que esas estrellas sabían que estaba al borde de la muerte y se preparaban para esa transición. Salí del agua tambaleándome y llegué a la orilla. Intentaba pedir ayuda, pero apenas podía hablar. Algo había sucedido con mis cuerdas vocales. No sentía las yemas de los dedos, y todo a mi alrededor parecía inclinado. Unos amigos me ayudaron a llegar a un banco y me tumbaron. Gracias a mi formación militar, sabía que estaba entrando en estado de shock, así que les pedí que me elevaran los pies para que la sangre fluyera mejor hacia mi cabeza. Sin embargo, en ese momento, una voz interior me dijo: «Tienes que irte ya». Era una voz firme y autoritaria, y en ese momento comprendí que no me quedaba mucho tiempo de vida, que algo grave estaba a punto de sucederle a mi cuerpo, o que la muerte era inminente. Sabía que necesitaba ir al hospital. Intenté comunicarle a la gente que debía ser trasladado al hospital, pero no podía hablar y nadie me entendía. Así que intenté levantarme del banco. Esa era mi intención, pero al no sentir mis manos y estando parcialmente paralizado debido al daño en el cuello o los nervios, terminé cayendo de frente sobre la grava, doblándome aún más el cuello. En ese momento, la gente se dio cuenta de que algo iba realmente mal. Sentí que unas manos me levantaron y me subieron a un coche. Fuimos al hospital, que estaba a 40 minutos en coche. Cuando llegamos, tanto las enfermeras como los médicos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Yo aún no comprendía del todo lo que le estaba pasando a mi cuerpo, pero sentía un dolor insoportable. Recuerdo claramente que, antes de que me pusieran el collarín, me llevaron en una silla de ruedas a una sala de espera enorme, casi cavernosa de lo profunda y grande que era. El hospital estaba en Asheville, Carolina del Norte. Me pusieron con un anciano afroamericano que estaba frente a mí. Él también estaba sufriendo un dolor increíble. Se agarraba el estómago y gritaba. Sus gritos se escuchaban en todo el lugar. En ese momento, me di cuenta de que ambos teníamos un dolor intenso. Había una especie de compañerismo entre nosotros. Aunque no podía expresar mi dolor con gritos, realmente sentí que éramos como hermanos. Era muy consciente de que la vida atrae a la vida. Y pensé, vaya, somos los que más estamos sufriendo en este momento, y de alguna manera nos hemos unido como imanes. Una vez que mis amigos explicaron mi situación a las enfermeras, ellas se dieron cuenta de que el problema estaba en mi cuello. Me colocaron en una tabla para inmovilizarme la columna, me pusieron un collarín y me hicieron varios escáneres para evaluar los daños. La siguiente persona que habló conmigo fue un cirujano. Se acercó y me dijo: «Soy el cirujano especializado en cuello y columna vertebral, y has tenido mucha suerte. Hemos examinado la columna y te has roto el cuello por completo. Con todo el movimiento que has hecho, los fragmentos de hueso se han desplazado, pero milagrosamente no han dañado la médula espinal. Estás a centímetros de quedarte paralizado. Tenemos que operarte inmediatamente. Sin embargo, debido a lo complejo de la intervención, tendremos que acceder tanto por la parte delantera como por la trasera de tu cuello, insertar tornillos y quitar algo de hueso. Necesitamos reunir un equipo, así que la operación será mañana». Me llevaron a una habitación del hospital y me ofrecieron morfina para el dolor. Pero por todo lo que había aprendido en mis años de meditación, sabía que el momento de la muerte es crucial y que es importante mantenerse consciente. Por eso, rechacé la morfina y me quedé tumbado, sintiendo el dolor. Hice todo lo posible por experimentarlo no como dolor, sino simplemente como una serie de cambios. Una enorme cantidad de cambios eléctricos y químicos circulaban por todo mi cuerpo. Traté de estar consciente de ellos,
y los comparé con surfear una ola, como lo haría un surfista. Hubo un momento en el que logré soportar el dolor y quedarme asombrado por su intensidad, como cuando comes algo muy picante y en lugar de evitar el ardor, te concentras en el sabor y lo disfrutas sin desear que pare. Acepté la posibilidad de que podía morir pronto, pero quería experimentar plenamente esa nueva sensación, que me resultaba completamente ajena. El dolor que causa tener el cuello roto es indescriptible. Sentía que todo lo que había debajo de mi cuerpo ardía. Normalmente, cuando te rompes el cuello, te quedas paralizado, pero de alguna manera aún podía sentirlo todo, y era insoportable. Aguanté un par de horas, pero terminé sudando a mares y la cama estaba empapada. Finalmente, dije, «Vale, que me administren morfina». Las enfermeras entraron, me pusieron morfina y comencé a ver cómo las luces bajaban su intensidad lentamente. Al principio pensé, vaya, son muy amables al bajar la intensidad de la luz, pero pronto me di cuenta de que la habitación se encogía ante mí. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que me estaba muriendo. Me estaban llevando a través de un túnel. Aunque nunca lo había experimentado antes, sentía un conocimiento ancestral, como si hubiera un recuerdo colectivo de salir por un túnel. Mientras eso ocurría, vi a las enfermeras volver corriendo a la habitación y noté como si mi corazón se estuviera apagando. Aún podía oírlo todo con mis oídos, pero algo en la energía que desprendían y su presencia me trajo de vuelta a mi cuerpo. Sentí que me deslizaba por el túnel y volvía a entrar a mi cuerpo. Oí cómo mi corazón volvía a latir mientras me examinaban. Esa fue mi primera experiencia de desconexión de mi cuerpo. Al día siguiente, mientras me preparaban para la operación, sentí un fuerte impulso de preguntar a dónde iría mi cuerpo físico. Mi voz era suave porque me costaba hablar, pero la pregunta parecía surgir de un lugar diferente, como si no viniera de mí mismo, era como si la pregunta viniera de un lugar o de otra persona. Era importante para mí saber a dónde me llevarían. La enfermera respondió, «Subirás a esa planta, irás a esa habitación, y luego volverás aquí y usarás este ascensor». Una vez que supe exactamente a dónde iría mi cuerpo, sentí una profunda paz. Inmediatamente empecé a concentrarme en mi respiración, porque sabía que podía morir. Me habían dicho que existía la posibilidad de que no despertara de la operación, que podía morir durante el proceso. Tuve que firmar un documento que confirmaba esa posibilidad, y eso me resultaba bastante difícil de procesar. Como no podía usar la mano derecha, tuve que utilizar la izquierda para firmar en el papel. Cuando todo estaba hecho, sentí una profunda paz. Empecé a centrarme en la intensidad de mi respiración, notando cómo entraba y salía de mi cuerpo, como una forma de evitar pensar en el futuro o en lo que podía dejar atrás si moría. A medida que me concentraba en esa sensación, el futuro y el pasado se desvanecían, y me sumergía completamente en el presente. Creo que eso me ayudaba a enfrentar lo que estaba por venir. El siguiente recuerdo que tengo no tenía que ver con ir hasta alguna parte, sino más bien con el final de una larga conversación. Estaba de pie delante de una puerta arqueada de unos 5 metros de altura. Aunque, fuera de mi cuerpo, el espacio, el tiempo y el tamaño no importaban. Todo parecía más grande. Me sentía alto y estaba mirando un tapiz. Creo que el tapiz medía unos 3 metros, así que la puerta era un poco más alta. Dentro de la puerta había 6 seres de luz. Sus bordes irradiaban una luz blanca que se desvanecía en color azul, y luego el azul se desvanecía en la más profunda oscuridad. A lo lejos, había estrellas dispersas y todos flotábamos en el espacio. Parecía que los seres llevaban túnicas o capuchas, pero había una paz increíble. El centro de sus rostros era oscuro. Solo he contado esto en 2 entrevistas, y algunos han sugerido que podían haber sido demonios por tener caras oscuras. Sin embargo, esos seres eran los más pacíficos que había visto en mi vida. Mientras cosía, les pregunté,
¿Pueden darme alguna información que pueda compartir? Algo que ayude a las personas a sentir paz y no se dejen engañar pensando que no son seres amorosos y benévolos. La respuesta que recibí fue que esos seres provenían de un lugar anterior a la luz y la oscuridad, de una fuente que existe antes de esa separación. De donde quiera que viniera esa fuente de comunicación, era antes de la separación de la luz y la oscuridad. En el mundo actual, somos muy conscientes del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad. Es fácil ver la diferencia, pero todo proviene del mismo origen y regresa al mismo lugar. Hay algo que existía incluso antes de la luz, de ahí es de donde proviene. Los rostros de esos seres reflejaban una pureza y una unidad indescriptibles. Sentí que todos estábamos conectados, entrelazados en una misma esencia. Eso es lo que vi en su centro, y hacia ahí me dirigía. Si nos imaginamos una oscuridad profunda, negra como la tinta, podemos darnos cuenta de que es algo que nunca ha cambiado, que siempre ha estado ahí. Es como el silencio entre las notas de una canción. No diré nada más, pero eran seres muy pacíficos, y estábamos al final de una conversación, llegando a un acuerdo. Había dos partes en ese acuerdo. Una era: no recordarás nada de lo que has visto, porque si lo haces, no dejarás de hablar de ello. Esas fueron las palabras que utilizaron, y me hizo gracia porque así es como yo suelo expresarme. Y es verdad, puedo hablar mucho. Decidí respetarlo, les hice caso y no he hablado mucho de ello. La segunda parte del acuerdo fue: tienes que cumplir con tu tarea. No tenía ni idea de lo que se trataba la tarea. Después de despedirnos, me dieron la espalda y empecé a descender. Podía ver un túnel, pero era como si el espacio estuviera totalmente abierto. Me movía hacia adelante y hacia abajo, y empecé a ver la habitación del hospital, aunque existía como parte de ese espacio abierto. Cuando fui más consciente de lo que veía, vi mi cuerpo en la camilla. Podía sentir que estaba corriendo, pero al mismo tiempo me sentía increíblemente libre, como si no tuviera huesos ni peso en el cuerpo. Era una sensación divertida. Era como si estuviera aprendiendo a correr sin necesidad de moverme. Sentía que mis extremidades se movían, pero en realidad no tenía extremidades, solo una energía luminosa que irradiaba de mí, como un arcoíris surgiendo de mi interior. Sé que suena un poco hippie, pero era una sensación muy agradable. A medida que me acercaba a mi cuerpo, podía ver a las enfermeras en la habitación y, de repente, me fundí con mi cuerpo. Mi visión externa anterior se fusionó con mi visión humana. Seguía viendo lo mismo que antes de entrar en mi cuerpo, pero desde dentro. Empecé a mover las extremidades. Estaba muy contento, pero las enfermeras me dijeron que me calmara. En ese momento, el dolor regresó. Pero estaba tan acostumbrado a la sensación de volver a estar en un cuerpo que al principio no me dolía. Incluso me parecía divertido y agradable. Pensé: vaya, qué sensación más rara, estoy de vuelta en un cuerpo. Estuve 3 días en el hospital, no podía moverme. Llevaba un collarín y drenajes en el cuello. Me habían puesto 6 tornillos, 2 delante, 2 detrás, y una estructura de titanio. Fue extraño porque enseguida comencé a sentir la radiación de las torres de telefonía móvil, ya que el titanio también está presente en los emisores y antenas de los móviles. Era una sensación nueva, un zumbido constante en mi cuello. Tardé un rato en comprender lo que estaba sintiendo. Cuando volví a casa del hospital, no podía moverme ni ir al baño por mi cuenta, pero, afortunadamente, contaba con el apoyo de amigos y familiares maravillosos que me ayudaron a sobrellevarlo. Aproximadamente un mes después de estar en casa, de repente sentí un gran deseo de agarrar una aguja y un hilo, y tengo uno aquí como referencia. La aguja era bastante pequeña. Quería coser una rosa muy pequeñita, tal vez así de grande. No sabía muy bien por qué, pero en cuanto empecé a enhebrar la aguja en la tela, sentí una alegría y una paz increíbles, parecidas a las que sentía cuando estaba delante de aquellos seres. No entendía bien cómo lo estaba haciendo, pero sabía qué debía hacer en cada momento con la costura. No tenía claro en qué se iba a convertir,
pero la misma voz que me había guiado antes me dio una instrucción. Tienes que elegir un mantra. Debes mantener ese pensamiento mientras haces esto. Probé con varias ideas, pero me decidí por esta. Que este movimiento de hilo traiga paz a mucha gente. En aquel momento, unos amigos venían a visitarme y esperaba poder compartir con ellos algo que les transmitiera la paz que sentí cuando dejé mi cuerpo y la paz que me habían regalado cuando volví a él. Aunque, en realidad, no era algo regalado. Era solo un recordatorio de que todos tenemos esa paz dentro de nosotros. Y es nuestra mayor fuerza. Un ejército de 10,000 hombres no es tan fuerte como la paz interior. Una biblioteca llena de libros no es tan útil como un solo verso que traiga paz. Así que sigo cosiendo con la esperanza de que lo que estoy creando pueda transmitir paz. Pronto, las palabras se desvanecieron, y me di cuenta de que, si yo solo soy pacífico, tal vez, de alguna manera, eso se reflejará en lo que hago. Ya han pasado 4 años, 12,000 horas de costura. He cosido en los Países Bajos, Jamaica, Sudáfrica, Costa Rica, España, Italia, Sri Lanka y Asheville, Carolina del Norte, donde estoy ahora. Rezo para poder quedarme aquí un tiempo más y seguir cosiendo. Lo que he aprendido en este tiempo me llevaría 12,000 horas explicarlo completamente. Pero cada vez que coso, la sabiduría vuelve a mí. Recuerda que todos somos importantes y estamos todos conectados en este viaje de aprendizaje. Cada vez que coso, siento que recibo una especie de sabiduría. Sin embargo, no es mi sabiduría, es una sabiduría general, que flota en el aire, y a la que todos estamos conectados. Hay algunos puntos que me gustaría compartir, y espero que me vengan a la mente los más relevantes para compartirlos contigo y brindarte un poco de paz. El primer punto que quiero recordarte es que cada uno de nosotros somos muy importantes. Tú, que estás viendo este video, eres muy importante para el conjunto de la vida. No hay ninguna persona en el planeta que esté en el lugar equivocado, y nadie está haciendo lo incorrecto. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Es cierto que algunas personas eligen caminos muy difíciles y toman decisiones dañinas. Es como plantar semillas amargas y aprender de ello con el tiempo. Vivimos en una época en la que podemos hacer un pedido por Internet y recibir el paquete al día siguiente. Muchos de nosotros tenemos la idea de que las cosas llegan inmediatamente. Sin embargo, cuando dejé mi cuerpo, fui capaz de ver múltiples vidas. Y mientras coso, esos recuerdos resurgen. Soy consciente de que algunas de las semillas que plantamos tardan muchas vidas en germinar, muchas vidas en brotar y muchas vidas en dar fruto. Pero todo sigue un orden y un equilibrio. A veces, mientras coso, pierdo de vista esa comprensión y me asusto un poco. Sin embargo, sigo cosiendo con la esperanza de que lo que hago sea un acto de paz. Con el tiempo, me he dado cuenta de que si logro mantener mi paz interior, tal vez de alguna manera eso puede reflejarse en mi trabajo. A veces, cuando estoy cosiendo en la zona ajardinada del tapiz, pierdo la conexión con lo que estoy haciendo y me asusto un poco. En esos momentos, quizás pongo las noticias y veo lo que ocurre en el mundo. Entonces, me traslado a otra parte del tapiz, como una galaxia, y al coser allí, me doy cuenta de que todo se mueve en un orden perfecto. Hay estrellas que explotan, asteroides que chocan, pero en toda esa rotación hay un equilibrio energético. Eso me recuerda que, si logro habitar un espacio de paz, estoy haciendo algo que no es fácil, pero que puedo alcanzar concentrándome en mi respiración y siendo consciente del presente, sin dejar que mi mente se desvíe. De manera que esa paz genera una vibración. Es como cuando lanzas una piedra en un estanque tranquilo y las ondas se expanden, llegan a los bordes y luego vuelven. Esa vibración es percibida por otras personas y me conecta con otras personas pacíficas. También me atrae a lugares tranquilos. Cada vez me siento más atraído por las montañas, que es donde ahora me encuentro, o por los bosques, las selvas, los océanos o los ríos. Cada vez que voy a esos espacios,
me envuelve una energía llena de paz. Estar rodeado de tanta quietud me recuerda por qué estoy cosiendo un árbol en el centro de este tapiz. No soy artista. No es como si estuviera pintando y luego me pusiera a coser. Simplemente empecé a coser, sin saber exactamente lo que estaba haciendo. Ahora solo confío en que algo me está ayudando. Y la pieza central es un árbol. Me di cuenta de que podía haber cosido una cara o una figura humana, es decir, una persona en estado de paz. Pero cuando vemos obras de arte de personas, tendemos a juzgarlas porque conocemos a la gente. Sabemos que la gente puede mentir, ser mala o hacernos daño. Así que nos formamos interpretaciones o juicios de cualquier persona que vemos. Pero un árbol, ¿quién juzga a un árbol? Nadie juzga a un árbol. Los árboles son agradables, crecen donde los plantas y siempre se adaptan a su entorno. Si los cortas, lo aceptan sin quejarse. No gritan. Pero cuanto más tiempo dejamos crecer a un árbol, más nos ofrece. Más sombra, más belleza. Cuanto más envejece, más bello se vuelve, adaptándose siempre para ser el árbol más bello de su entorno. Por eso intento, en la medida de lo posible, ser como un árbol. Me siento, agarro una aguja y un hilo, y me pongo a coser en un estado de meditación. Hago pausas largas para observar mi respiración y sentir lo que ocurre en mi cuerpo. Me doy cuenta de que eso tiene una fuerza increíble. Si no hablo, no hago daño a nadie con mis palabras. Si solo estoy sentado, no estoy haciendo daño a nadie físicamente. Y si presto atención únicamente a mi respiración, no estoy dañando ni perjudicando a nadie, ni siquiera en pensamiento. No tengo pensamientos de resentimiento, de ira o de preocupación, los cuales causan tensión, y esa tensión puede llevar a la enfermedad. Esta reflexión me vino mientras cosía. Los seres que estaba cosiendo, podría decir que me lo transmitieron, pero eso suena demasiado místico. Sin embargo, estaba muy claro. Las tensiones que acumulamos se almacenan en algún lugar de nuestro cuerpo. Nuestras mentes están muy sobreestimuladas con los teléfonos móviles y estamos tan sintonizados visualmente que olvidamos sentir nuestro cuerpo. Así que, como he dicho, si siento alguna tensión, me centro en ella. Le envío amor y paz y sigo cosiendo. Eso es más o menos lo que ha surgido de todo esto. Si tuviera que dejarte un mensaje final, sería este: estás exactamente donde debes estar, y es perfecto. Hay una parte de nosotros que odia esta idea, que se resiste y dice, no, eso no es verdad, porque tengo este problema con mi madre, o con mi amigo, o en mi trabajo, o con el lugar donde vivo. Siempre hay algo a lo que nos resistimos, situaciones que nos hacen pensar, esto no es perfecto por culpa de esto o aquello. Esa resistencia es lo que te enseña, y esa situación es tu maestro. Y eso se te está presentando porque es justamente donde necesitas trabajar. Si te enfrentas a lo que está causando tensión en tu vida, o a esa parte que no te gusta, y logras relajarte y dejarlo ir, aunque sea difícil, entonces traerás más belleza, abundancia y paz a tu vida. Se habla mucho sobre dejar ir las cosas o dejar que las cosas sucedan. Es muy difícil pensar en ello y luego, de alguna manera, meterlo en una caja y deshacerte de ello. Yo tampoco soy capaz de hacer eso. Pero lo que sí puedo hacer es estar presente, donde estoy. Ahora mismo estoy mirando los árboles y las montañas. Ahí es donde estoy. Puedo sentir mi respiración. Ahí es donde estoy. Cuanto más enfoco mi atención en el presente, menos espacio hay para que entre cualquier pensamiento. Y cuanto más me sumerjo en el momento presente, más agradable es. La orientación que te propongo puedes ponerla en práctica cuando te parezca adecuado. Solo quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Lo primero que debes hacer es sentarte en silencio. No es necesario que lo llames meditación ni oración. Todos tenemos nuestras ideas sobre la oración y la meditación, y puede que nos resistamos a ellas. De lo contrario, las practicaríamos más.
Sin embargo, en realidad solo necesitas sentarte en silencio, doblar las piernas y cerrar los ojos. Todas las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, SM, reciben mensajes profundos, visiones hermosas, y es inspirador escucharlas, porque nos recuerdan algo que más o menos ya sabemos y anhelamos para nosotros mismos. Pero, si quieres recibir un mensaje, tienes que hacer lo que todos los que han tenido una SM han hecho. Y lo que todos hemos hecho, en algún momento, es cerrar los ojos. Algunos lo hacen durante un largo periodo, como quienes caen en coma, pero todo el mundo, en algún momento, pierde la conciencia. Esto es lo que enseñó Buda y lo que enseñó Jesús. Así que espero que este video te traiga algo de paz. Yo voy a seguir meditando todos los días. Espero, rezo y deseo que te tomes un momento, ya sea al levantarte o antes de acostarte para cerrar los ojos, sentarte en silencio y no hacer nada. Si te resulta incómodo, si es doloroso o te resulta aburrido, simplemente permanece y sigue con ello. Regálate un momento para recibir algo de sabiduría. Date un momento para permitir que lleguen visiones. Si quieres una señal de Dios, quédate callado y deja que Él te diga algo. Te deseo lo mejor en tu camino. Creo que todos estamos aquí para aprender, y cada uno de nosotros está en su propio viaje espiritual. Pero creo que lo mejor de este camino es que, en cada curva, encuentras a un nuevo amigo que te dice, «Ah, sí, esta es la siguiente curva. Sigue esa ruta. Es buena». Hoy, yo soy ese amigo en el camino diciéndote, «Oye, un buen camino es simplemente sentarse y estar en silencio». ¿De acuerdo? Bueno, pues bendiciones para todos los que estén viendo esto. Espero que sea de ayuda. Y sí, sigamos plantando buenas semillas y sigamos siendo buenos jardineros de la tierra.